Buenas tardes, licenciado. El día de hoy el grupo número 2 realizará la exposición de lo que es la célula, componentes, organelos y tipos. Los integrantes son Jessica Michelle Vázquez Paz, José Andrés Covedo Pons, Carlos Alberto Para Alvarado, Estrella Luz Turita Alvarado Gil, Jonathan Samuel Domínguez González y Edir Daniel Camisa. Espero sea suave. La célula. La célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que nosotros no podemos observar a simple vista. Necesitaríamos de un microscopio y podemos tener diferentes formas de células, que vamos a ver a continuación. Siguiente. Que se divide por su estructura. En la cual encontramos dos, las células procariotas y las células eucariotas. Las procariotas contienen el ADN dispersos por todo el citoplasma. En el citoplasma están las sustancias líquidas que se encuentran dentro de la membrana y en ellas se encuentran los orgánulos. Mientras que la célula eucariota, que se dividen en vegetales o animales, contienen su ADN adentro del núcleo. Siguiente, por favor. La célula animal están formadas por tejidos y órganos, en los cuales dan vida a un animal y a un ser humano. Y la célula vegetal forman las plantas, árboles, frutas y verduras que se encargan de eso, pueden crecer y desarrollarse por medio de la fotosíntesis. Una de las diferencias que encontramos en estas células, en solo la célula animal podemos encontrar la centrosomas, centriolos y lisosomas. Y en las partes de la célula que encontramos en la vegetal son los cloroplastos, pared celular y grama. Como primero tenemos la célula procariota. Siguiente. Llamada también procariontes, son las que forman orgánulos vivientes unicelulares, pertenecen al imperio procariota celular, que presentan un ADN disperso en el citoplasma, ya que no hay núcleo celular. Este también pertenece a los dominios arquea y bacteria. Las principales características de las células procariontas es que no tienen una membrana que delimita el núcleo celular y en cambio presenta su materia genética dispersa en el citoplasma reunida en el núcleo. Siguiente, por favor. Mecanismo de nutrición. Las procariontes pueden ser autótrofas y heterótrofas, tanto aerobias como anaerobias. Esto quiere decir que tienen varios mecanismos de nutrición. Estos son fotosíntesis. Al igual que las plantas, algunos procariontes pueden utilizar la energía de la luz solar para sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Quimiosíntesis. Las células emprenden la oxidación de materia inorgánica como mecanismos para obtener su energía y obtener propia materia orgánica. Nutrición sapófita se basa en la descomposición de la materia orgánica dejada por otros seres vivos. Nutrición simbiótica, algunos procariontes se asocian con otros seres vivos, obtienen su materia orgánica para extender a partir de ellos. Nutrición parásita, existen organismos procariotas que son parásitos que se nutren a partir de la materia orgánica de otros huéspedes. Por último, podemos decir que la reproducción de las células procariotas pueden ser de dos tipos: asexuales, por el mecanismo de la mitosis, o parasexuales, que intervienen tres procesos relacionados con el intercambio y la incorporación de cambios en la materia genética. Estos son la conjugación, la transducción y la transformación de ADN. Tipos de la célula procariota. Bueno, se encuentra el coco, que es un tipo morfológico típico de las bacterias que presentan forma esférica o circular. También están los bacilos, con forma de bastoncitos y extremos redondeados, como se pueden ver en la imagen. Los espirilos, con forma de helicoidal, como se podría decir como especie de resorte. Siguiente, por favor. También está la espiroqueta, con forma helicoidal, suele ser muy pequeña. Los vibriones son bastones con forma de coma, tales como se ven en la imagen, como una colita. Siguiente, por favor. Partes y función de la célula procariota. Se encuentra el pili, que son filamentos cortos y numerosos que tienen varias funciones, como la de fijar la bacteria o también intercambiar moléculas con otras células o con el exterior. Está el citoplasma, es una sustancia coloidal muy fina que compone el cuerpo de la célula y se encuentra en el interior de la célula. Los ribosomas son complejos de proteínas y piezas de ARN que permiten la expresión y la traducción de la información genética. La membrana plasmática es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula y sirve de filtro para permitir la entrada o la salida de diferentes sustancias. La pared celular consiste en una capa resistente y a la vez rígida que se encuentra por fuera de la membrana celular, la cual ayuda a que tenga una forma definida la célula y también le brinda protección.
La cápsula es una formada por polímeros orgánicos que se depositan por fuera de la pared celular. Esta se utiliza como un depósito de alimentos. Y por último están los flagelos, que es un organulo en forma de látigo empleado para movilizar las células. Se podría decir que es como una colita propulsora que gira alrededor de 360 grados. Célula eucariota. La célula eucariota es alguna que la célula procariota. Tiene una membrana plasmática que separa en el contenido celular del ambiente y regula el paso de las moléculas hacia adentro y hacia afuera del citoplasma. Entre las membranas plasmáticas es una capa doble de fosfolípidos con proteínas incrustadas. Siguiente, por favor. Entre ellas tenemos el origen de la célula eucariota. La célula eucariota está estrechamente relacionada con las arqueas, con las bacterias. Una de las evidencias muestra que la célula eucariota, en su evolución a partir de las células procariotas, se cree que la característica distinta en el núcleo de la evolución debido a la imaginación de la membrana plasmática en el mismo proceso explica que el proceso de los organelos reticula endoplasmático y el aparato de Golgi. Tendríamos en tipo de célula eucariota la célula animal. Es caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Algunas de las partes de la célula animal como se conocen y se conforman sería el citoesqueleto, mantiene la forma de la célula y ayuda en el movimiento de las partes de esta, dividida en tres partes: microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Tendríamos los centriolos, cilindros cortos de microtúbulos, centrosoma, centro de organización del microtúbulo que contiene un par de centriolos, la vesícula, pequeño saco membranoso que almacena y transporta sustancias. El lisosoma, vesícula que digiere macromoléculas e incluso partes de la célula. El citoplasma, matriz semifluida fuera del núcleo que contiene organelos. El aparato de Golgi, procesa, empaca y segrega proteínas modificadas. Las mitocondrias, organelo que efectúa la respiración celular produciendo moléculas de ATP. También tendríamos los polirribosomas, que son cadenas de ribosomas que sintetizan la misma proteína de forma simultánea. Los ribosomas, partículas que realizan la síntesis de proteína. Peroxisoma, vesícula que está implicada en el metabolismo de ácidos grasos, y el retículo endoplasmático, que es el metabolismo de proteínas y lípidos dividido en dos partes, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. La célula vegetal, que también tendríamos, sería el tipo de célula cariota, que están compuestos de muchos tejidos vegetales. A menudo es descrita con los rasgos de una célula del paraquima de una planta vascular. Contiene las mismas partes, con la diferencia que la célula vegetal contiene una parte extra que se llama cloroplasto. Adentrándonos en los orgánulos, vamos a empezar con el núcleo, que es una estructura membranosa de forma oval que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular y está organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas como las histonas, lo cual forma lo que llamamos cromosomas cuando se condensa la cromatina. Siguiente, por favor. Luego tenemos el nucleolo, que es una región del núcleo que no posee una membrana que lo limite. La función principal del nucleolo es sintetizar todo tipo de ARN, como por ejemplo está el ARN mensajero, que es el intermediario entre el ADN que especifica una secuencia de aminoácidos. También tenemos el ribosómico, que se une con proteínas para formar subunidades de ribosoma. Y el de transferencia, que se encarga del ensamblaje de aminoácidos de un polipéptido durante la síntesis de proteínas. Luego tenemos a los ribosomas, que son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Es decir, son los encargados de la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN, que llega transcrita a los ribosomas en forma específicamente de ARN mensajero. Pueden encontrarse solos o en grupos llamados polirribosomas e incrustados en el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplásmico rugoso se encarga del transporte y síntesis de proteínas de secreción o de membrana. Está ubicado junto a la envoltura nuclear y está constituido por una pila de membranas que une a su pared exterior, presentando ribosomas adheridos. Participa en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse y trasladarse a la membrana plasmática o de alguna membrana a algún órgano. Luego tenemos el retículo endoplásmico liso, que a diferencia del rugoso, este no va a tener ribosomas en sus membranas y es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de lípidos, la desintoxicación y el almacenamiento de calcio.
Luego tenemos el aparato de Golgi, que está formado principalmente por 4 a 6 sáculos aplanados o cisternas, que se encuentran apiladas unos encima de otros y cuya función es complementar el procesamiento y la eventual secretación de algunas macromoléculas. Funcionan como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplásmico rugoso, y el material de las membranas se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Por último, tenemos a los lisosomas, que son orgánulos relativamente grandes formados a partir del aparato de Golgi. Contienen hidrolasas ácidas encargadas de degradar el material intracelular de origen externo o interno que llegan a ellos. Son estructuras esféricas redondeadas de membrana simple y se encargan principalmente de la digestión celular. Tenemos los microcuerpos y las vacuolas. El microcuerpos es una célula eucariota que contiene una variedad de vesículas llamadas microcuerpos, las cuales contienen enzimas especializadas para realizar su función de metabolismo. Por ejemplo, tenemos el peroxima. El peroxima es una vesícula limitada por membrana que contiene enzimas de los lisosomas, que son introducidas en el aparato de Golgi, en lo que peroximas son sintetizadas por ribosomas, libres y transportadas por peroximas desde el citoplasma. Siguiente, por favor. Las vacuolas son sacos de membranosos, solo que de mayor tamaño que las primeras. Las vacuolas contractiles que liberan en las células del exceso de agua y las vacuolas digestivas para descomponer los nutrientes en poca célula animal. Contiene vacuolas, sin embargo, entre las vacuolas vegetales contiene grandes de los que encontramos en las plantas. En la célula vegetal son los que contienen las aguas, el azúcar, los sales, sino también pigmentos solubles del agua y moléculas. Los cloroplastos son algunas células de algas tienen un cloroplasto, mientras que algunas células vegetales tienen aproximadamente 100. Los cloroplastos pueden ser muy grandes, tanto como el doble del ancho de una mitocondria y hasta 5 más veces el largo de esta. Son minúsculas factorías dentro de las células vegetales. Los cloroplastos toman la energía de la luz solar y la utilizan para hacer alimento para la planta. El alimento puede ser utilizado inmediatamente para dar energía a las células o puede almacenarse como azúcar o almidón. Las mitocondrias con frecuencia se consideran las centrales eléctricas de la célula porque producen la mayor parte del ATP que ésta utiliza. Las mitocondrias están implicadas en la respiración celular. Son orgánulos celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través de los procesos metabólicos de la célula. El citoesqueleto. El citoesqueleto tiene la célula, por lo tanto es dinámico. Puede reordenar sus componentes proteicos según sea necesario en las respuestas en los cambios en las que el ambiente internos y externos que sufre la célula. Siguiente, por favor. El citoesqueleto está integrado por 3 tipos de filamentos. Está el filamento de actino, son llamadas microfilamentos que miden alrededor de 7 nanómetros de diámetros. Y la segunda está el filamento de intermedios, mide alrededor de 8 a 11 nanómetros de diámetro. Y el tercero son los microtúbulos. Son cilíndricos que miden alrededor de 25 nanómetros de diámetro. Cada una de ellas contienen proteínas que basan a la estructura de la célula. Siguiente, por favor. Los centriólogos es un organulo con estructura cilíndrica, constituidos por tripletes de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Por lo tanto, estos microtúbulos tienen proteínas que ayudan a la célula a tener una estructura. Siguiente. Los silicios y fragmentos son prolongaciones móviles de unos de 0,25 de diámetros. Son proyecciones semejantes a un cabello que puede moverse de forma ondulada. Ambos son cilíndricos limitados por membranas que encierran una matriz. Por ejemplo, como están esas células que tienen los espermatozoides, que tienen como una tipo colita. Entonces, de eso se basa que uno puede entrarse más al lugar destinado.